Ya doy el paso a Alicia Torija de Tufts University, que hoy nos presentará entonces sobre Nadie hablará de nosotras, o puede que sí. Alicia. Hola, buenas tardes. Gracias a la doctora Díaz Andreu por contar conmigo para este proyecto, en lo que hoy es su presentación de largo, porque efectivamente, como decías muy bien en la introducción, hemos pasado de pensar esto como una especie de seminario entre nosotros a hacerlo con las puertas abiertas o con las ventanas o con esta ventana exacta que es esta plataforma que nos permite también conectar en estos tiempos tan difíciles. Y gracias también a todas, todos y todes los que estáis siguiendo la sesión, que da mucha alegría estar hablando y ver de repente cómo cada vez todavía se sigue uniendo gente y que, bueno, hace un rato miraba y, bueno, 67 personas. Me parece absolutamente fantástico, ¿no? Que podamos tener este eco. Voy a intentar ajustarme a los 20 minutos, así que uno tiene un poco la sensación de que es poco tiempo para hablar de metodologías, ¿no? Pero la parte buena es que, como estoy al principio, estoy segura que aquellas cosas que yo no cuente, de un modo u otro las contarán las personas que me siguen en el uso de la palabra, ¿vale? Estoy intentando compartir ahora. Eh, Espero que estáis todos viendo la presentación. Si alguien me dijese algo, lo agradecería. Marga o Jorna, no sé si Sí, se sí, está nos viendo la bien la estamos presentación. viendo, Vale, perfecto. perfecto. Muy bien, pues nadie hablará de nosotras o puede que sí. Me gusta un poco esta idea que en parte retoma el título de esta película, el de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, y que tiene bastante que ver con, yo creo, con la arqueología y con el pasado. Podría haber titulado la conferencia de otros muchos modos, como las mujeres que nos faltan, y me gusta el nos en el sentido de que nos faltan a todas, ¿no? El título parte de un trabajo muy interesante de la profesora Díaz Navajas de la Universidad de Valencia. A ver, bien. Bueno, obviamente al hablar de arqueología estamos dentro de lo que son las ciencias sociales, así que podemos darle determinados enfoques, como siempre, y yo creo, y aquí retomo un poco lo que ha dicho Marga, que debemos intentar, en la medida de lo posible, en un proyecto de estas características, no olvidar el factor cuantitativo, es decir, la medición, y no solo lo cualitativo, que tiene que ver con la narración. Podemos pensar que en una historia de mujeres nos vamos a quedar simplemente en lo narrativo, que es muy interesante, pero creo que, como decía muy bien la doctora Díaz Andreu, hay que intentar hacer otras cosas, ¿no? En ese sentido, creo que las personas que trabajamos en este tipo de cosas nos debemos fijar una especie de objetivos, no solo en este año del 2020, este año que nos ha salido un poco raro, sino unos objetivos a más largo plazo. Yo he puesto el 2030, que tiene que ver con una agenda global que trata muchos temas, y como veis he elegido algunas imágenes, algunas que tienen que ver con el tema que también ha contado Margarita antes, ¿no? Este informe, me complace mucho ver que algunas de las personas que firman este informe que ha salido, que tiene fecha de este año, luego lo encontraréis en la bibliografía, están atendiendo a la sesión, que es un trabajo súper necesario. Las encuestas se recogieron el año pasado, es decir, esto no es una narrativa, es una cosa cuantitativa, y creo que es una de las maneras que a veces olvidamos un poco en las ciencias sociales y que no debemos olvidar. Vivimos en un mundo terriblemente machista, y creo que no podemos olvidarnos de que, al menos bajo mi punto de vista, este análisis crítico debe tener la teoría feminista como herramienta fundamental y como tanto teoría como metodología, ¿no? Bueno, uno pone arqueología o arqueólogas en redes sociales o en internet y, bueno, salen chistes tremendamente machistas, como el que podéis ver aquí a la izquierda, ¿no? Bueno, o podemos ver toda esta evolución de uno de los iconos de los modelos de arqueólogas, que sería Lara Croft.
Y creo que uno de los valores, además de los modelos propiamente de la investigación, uno de esos valores, uno de esos objetivos, tiene que ver con la creación de modelos. Es decir, que cuando estamos haciendo este análisis de datos y cuando estamos creando estas narrativas, creo que lo que debemos también es generar nuevos modelos, que no, efectivamente, que no haya niñas que estén estudiando ahora que piensen que la arqueología es lo que estos modelos en rosa de Barbies Ruias que les muestran qué es la arqueología, ¿no? Creo que hay que solamente con estas biografías y este trabajo de visibilización podemos generar otros modelos. Y esos modelos efectivamente afectan muchas veces a la academia, ¿no? Y afectan a la academia en un tiempo muy reciente. O sea, esa invisibilización no es algo del pasado, es algo que tenemos bien presente. Esto es algo que... Siguiente diapositiva, no sé por qué se ha pasado. Es algo que mi presentación tiene vida propia. Es algo que sucedió el año pasado, en el 2018, perdón, donde había un congreso que se celebraba, una sesión que se celebraba en el Museo Arqueológico Nacional, en la que solamente participaban hombres. En esa época justo había una campaña global que tenía que ver con muchas actividades, no solamente con la ciencia, con la academia, para reivindicar el no sin mujeres, y un colectivo de arqueólogas feministas desde el Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, la sección de arqueología. Este colectivo escribió un manifiesto, se puso en contacto con todos los miembros de esa... de ver mi presentación, no sé por qué. Compartir ahora. No, desconozco por qué las diapositivas están, insisto, tienen vida propia. Bueno, se escribió un comunicado en el que, bueno, el texto, o sea, se puede encontrar en internet, o sea que no es muy difícil. Margarita o Georgina, no sé, algún problema hay porque según paso las diapositivas, automáticamente se quitan. No estoy tocando nada, ¿eh? Porque nadie está tocando nada en principio. Bueno, Marga, no sé si tú tocas nada. Pero estoy por enseñar manos para ver que esto tiene vida propia, ¿no? Desconozco qué es lo que está pasando. Insisto, creo que el comunicado era bastante claro en el sentido de que parecía increíble que en un elenco tan numeroso, no estábamos hablando de 2 personas, sino de 11, no hubiese ninguna mujer. Y también hacíamos una nota, que poníamos nota necesaria, porque parece que a veces estas cosas todavía hay que decirlas, que ninguna de las personas que escribíamos este texto queríamos estar en esa mesa. De hecho, no éramos especialistas en este tema, ¿no? Bueno, esto es interesante ver que nadie de esos 11 participantes tuvo a bien contestar a estas personas que les lanzamos este comunicado. Sí lo hicieron a la prensa, porque esta noticia salió en prensa. Y bueno, hablaron algunas de las personas que perfectamente podrían estar en esa mesa. No he recogido las declaraciones de algunas de las personas, hombres, que estaban en ese simposio, que arguyeron cosas, y esto retoma un poco ese tema de las metodologías, como que la temática que tiene que ver con la guerra no era una temática que esté propia del sexo género femenino. Quiero decir que me parece que hay que rascar mucho todavía en esas metodologías para acceder a toda la información, no solamente la que está en la capa más visible, sino la que está en la capa más profunda, en la idea de lo que mostraba antes, esa comunicación de profesores desigual entre hombres y mujeres, esa prevalencia de unos temas para los hombres y otros para las mujeres, para efectivamente a través de esos datos cuantitativos poder obtener respuestas, ¿no? Esto, he puesto este ejemplo en España, pero para nada es una cosa que sea un patrimonio patrio, digamos. Este es un ejemplo de una bibliografía que hace un repaso a los aportes de los prehistoriadores de una revista especializada en paleolítico y en una horquilla muy grande temporal, 1859-2009, y también en 13 artículos solamente hay una historia de una mujer escrita también, curioso,
por una mujer. Es otro de los detalles que yo creo que siempre conviene analizar. ¿Quién hace las biografías? Porque el punto de vista a la hora de escribir a veces es distinto, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que un proyecto como este o una metodología debe hacer? Mirar constantemente al futuro, pero mirar al pasado, ¿no? En esa idea bueno, de que el pasado nos convoca para generar nuevos modelos. Bueno, he puesto aquí algunos ejemplos de arqueólogas mujeres que se reúnen para hablar de cómo la historia de las mujeres o cómo seguir haciendo arqueología. Y a propósito de esta importancia de los referentes, he escogido, por ejemplo, a la profesora Castro, que fue la primera mujer en recibir el premio de la Sociedad Americana de Arqueología. Eso pasó hace 4 años. O he cogido también, por recurrir también a lo que sucede en este país, a la doctora Querol, que fue también la primera mujer en recibir el premio de la Asociación Europea de Arqueólogos y la primera también arqueóloga en recibir la medalla de oro al mérito de las bellas artes que otorga el Ministerio de Cultura que no de educación. Quiere decir que eso podría ser también un debate en sí mismo interesante. Como premisas generales, yo creo en las ciencias sociales estaría que la objetividad y la totalidad son falacias, o sea, está muy bien que no las planteemos, pero son difícilmente alcanzables, pero creo que hay que hacerlo así. No olvidar un poco que la ciencia arqueología no nace como una ciencia y luego un poco ese binomio profesión y profesionalización y cómo esa propia dinámica ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, os traía aquí un poco la propia definición de profesión que hace la Real Academia de la Lengua Española. Fijaros que al final hay varias definiciones en las que uno puede entrar. El tema de la retribución me parece muy importante porque creo que un tema de los que podríamos estudiar como parte de esta metodología sería el de las retribuciones salariales. Está muy bien hablar de academia, está muy bien hablar de empresa, está muy bien hablar de museos. También las cosas tienen no solamente están los cuentos, sino las cuentas detrás, los números detrás. Y bueno, he escogido aquí esta definición un poco sobre lo que sería la profesionalización, en este caso referida a la arqueología. Es para el caso australiano y la fecha es un poco distinta, pero creo que está bien esa definición de ese proceso de estandarización de resultados y métodos de investigación. Bien. Una cosa importantísima en el contexto, y no me voy a detener, aunque he escogido un poco esta diapositiva, que está en parte basada en los trabajos de Consuelo Flecha, que es una de las mujeres que más ha trabajado en España el acceso de las mujeres a la universidad. Entonces es muy importante no olvidar esas fechas. Esto sería un recorrido donde las mujeres, desde el punto de vista jurídico, pueden terminar accediendo a la universidad, que es, no olvidemos, lo que las habilita para ser arqueólogas profesionales. Todos conocemos como la fecha más simbólica este Real Decreto de 1910, que, casualidades de la vida, tiene fecha de 8 de marzo, ¿no? Aquí lo tenéis, que es el que efectivamente, fijaros, es muy interesante porque en su real orden, digamos, en el desarrollo del decreto, un poco más tarde, el 2 de septiembre de ese mismo año, dice que en realidad las mujeres están habilitadas para los estudios y títulos de cuantas profesiones tengan relación con el Ministerio de la Instrucción Pública, ¿no? Y todas las cosas que llevan asociadas. Bueno, es bien conocido que el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, y enseguida, unos años después, el de museos, serán una de esas minas donde las primeras arqueólogas encontrarán los trabajos. A propósito de los datos y a propósito de los prejuicios, he traído esta gráfica de esta publicación relativamente reciente, que lo que muestra es un poco, fijaros las fechas porque me parece muy interesante, habla de la Universidad de Londres, ¿no? Entre 1891 y 1914, el acceso tanto de mujeres como hombres a la universidad. Quiere decir que a veces también tenemos que quitarnos los prejuicios y los velos de pensar, bueno, quizás que la mujer no iba suficientemente a la universidad. Fijaros las fechas, es verdad que es otra dinámica, pero conviene no olvidarse un poco de los datos reales en algunos casos, ¿no? Aquí hay una batería larga de preguntas, muchas de las que en parte ya ha trabajado Margarita.
pues desde cuántos contratos hay para arqueólogas, si hay directoras generales de patrimonio o jefas de servicio en las comunidades autónomas, cuántas empresas son dirigidas por mujeres, cuál es la ratio que tenemos de catedráticos, en la arqueología comercial, por qué los museos siguen siendo un lugar para las mujeres, cuántas arqueólogas tienen tesis doctorales, bueno, y todas las narrativas, ¿no?, que nos llevan a pasar del por qué al para qué también, qué es lo que ha cambiado, si hay unos cambios en la dinámica, las fronteras temporales, la distribución geográfica que explique o no los datos. La geografía es algo muy importante porque los datos no solamente suceden en un tiempo, también suceden en un espacio, es algo en la metodología que no podemos olvidar. Las dinámicas, como decía algo antes, laborales y salariales, ver si son equitativas dentro de la profesión. También una relación con las genealogías, es una manera de construir historia oral muy interesante y que creo que no debemos olvidar. Y luego una pregunta que creo es interesante, ¿no? Las arqueólogas alcanzan las expectativas laborales, académicas y personales que tenían cuando terminaron la licenciatura. Y en el caso de que no lo consigan, ¿cuáles han sido los motivos para no hacerlo, ¿no? Si es así en cada tiempo, en cada momento, ¿cómo se ven a sí mismas? Bueno, hay muchas preguntas con las que se puede trabajar en esta historia oral, en lo que sería, ¿no?, la epistemología relacionada con la producción del conocimiento, que desde luego debe partir en mi opinión, claro, del feminismo, recuperando la historia de las científicas en la convicción de que la memoria ha sufrido del mismo oscurantismo que el resto de la historia, ¿no? Y con una responsabilidad, yo creo que producir conocimiento es un acto político y que debemos hacerlo de manera consciente y responsable. Tenemos una responsabilidad y no podemos ignorar ese análisis, ¿no? El trabajo de Margrit Eichler, que ya es del año 88, a propósito de distintas disciplinas científicas y precisamente para visibilizar el sexismo en los trabajos, establece estas 7 categorías, que son 7 categorías que hay que cuidar cuando estamos escribiendo, ¿no? Bueno, creo que siempre, pero creo que hay que hacer ese trabajo extra cuando hacemos historia de las mujeres, ¿no? El androcentrismo, la sobregeneralización, la insensibilidad de género, el doble rasero, el propio de su sexo, la dicotomía sexual y el familismo. No voy a entretenerme porque la verdad es que veo que el tiempo vuela, ¿no? La producción de datos, en este caso, es una parte muy importante, como vamos a ver en las charlas posteriores algunos ejemplos, creo que es interesante ver un poco los distintos enfoques, pero es importante un poco cómo han sido elaborados esos datos, en qué fenómenos o estudios se han apoyado, qué aspectos no se contemplan, en qué momento fueron recogidos los datos y, por supuesto, siempre la explicitar, ¿no?, explicitar, hacer público esas, ¿no?, dentro de las metodologías y dentro de lo que sería el análisis cuantitativo, tendríamos, por ejemplo, el asunto de la encuesta, que es un tema que se podría explorar, y luego, dentro también de la parte más cuantitativa, estaría también el análisis de datos duros procedente de anuarios, de archivos, personas que son doctoras o personas que han estado en la universidad, personas que no han completado sus ciclos de trabajo. Y una metodología también muy interesante puede ser la de los grupos de discusión entre propias mujeres arqueólogas, o sea, pasar del objeto al sujeto, de manera que podamos romper esa dicotomía también entre el espacio privado y el espacio público y evidenciar algunas interdependencias entre la teoría y la práctica. ¿Cómo podríamos explotar los datos cuantitativos? Este es un esquema muy sencillo que he preparado. Partiríamos un poco de esa realidad social, tendríamos que trabajar a continuación con una serie de conceptualizaciones, con unos indicadores que nosotros nos fabricaríamos, ¿no?, que decidiríamos, para pasar a continuación de tener esos datos al propio análisis y, por último, a la interpretación. En esa realidad social no podríamos olvidarnos del marco histórico o las desigualdades, si queremos no fallar en nuestro enfoque feminista. En los indicadores he elegido algunos, pero podríamos elegir muchos más. El acceso a la universidad, las becas o las ayudas que reciben en un determinado momento, las oposiciones, las publicaciones, bueno, los indicadores con los que queramos trabajar.
En el análisis tendremos que establecer también una serie de criterios y medidas, así como unos métodos de contraste que nos garanticen la fiabilidad estadística, la fiabilidad de los datos, para terminar con una interpretación que debe visibilizar, que debe también trabajar con los estudios comparativos y que debe tener una publicación, una publicidad. Los datos que no publicamos pues se quedan en un apagado, ¿no? También silenciado. Pasaríamos a la parte más cualitativa, que tendría que ver un poco con una manera que tiene que ver con la noción de experiencia, que tiene también un punto de vista feminista, aunque es una noción en disputa. Hay muchas cosas que se podrían hacer dentro de ese método cualitativo. Uno sería el de la entrevista, por supuesto, aunque la entrevista tiene el problema, digamos, cronológico que ha señalado antes la doctora Díaz Andreu. Dentro también de la historia tendríamos lo que podemos llamar la propia prosopografía, ¿no? Que es una exploración retrospectiva, ¿no? Que tiene que ver con las biografías. Es uno de los géneros que más se utiliza, ¿no? Más acorde con las que siempre pueden estar modelados con las preguntas que le hagamos a la investigación, ¿vale? Que entender que las mujeres, estas mujeres sujeto de la biografía, no son solo sujetos aislados, sino que son el contexto, están en el contexto de avances y retrocesos, ¿no? Y entonces, bueno, habrá que ver cuáles fueron esos momentos legales, prácticos, discursivos que experimentaron estas mujeres, ¿no? Creo que el trabajo prosopográfico es muy interesante para también poner en nivel distintas biografías, ¿no? Hacer comparativas, que creo que es algo que puede ser muy interesante. La entrevista. Deberías ir acabando. Sí, 3 minutos. Perfecto. Tendríamos un poco todo esto. Entrevista que podría tener 3 modelos básicos, el de guión prediseñado, semiestructurado, más que en áreas temáticas, el de abierto, las historias de vida que creo que van a estar recogidas en una charla después. Hay unas entrevistas muy interesantes metodológicamente basadas en objetos que creo que en arqueología podrían ser muy interesantes. El asunto de los grupos de discusión, que creo que funcionaría muy bien en algunas historias de vida de arqueólogas vivas que tenemos, que además están en distintos lugares geográficos. Y bueno, hay otros muchos más, como todas esas producciones narrativas, etnografía, la fotografía participativa. Hay muchísimos ejemplos, pero esta es una tesis relativamente reciente, leída de la Universidad de Granada, a propósito de la arquitectura. Trabaja solamente el tema de la entrevista y el tema, estos serían los criterios de selección para esas arquitectas, pero me interesa especialmente un poco la batería de preguntas que son las mismas, en el mismo orden, en el mismo ambiente, que se realizan a unas personas que tienen unas condiciones básicas que garantiza de alguna manera la fiabilidad de los datos. Hay muchos modelos de entrevistas y muchos modelos de biografías, pero creo que, bueno, aquí tenéis algunos ejemplos. Uno lo había puesto antes Margarita, de la que es editora, pero creo que es importante en estas biografías pensar con qué perspectiva escribimos, si lo hacemos o no con ideología, si hay o no perspectiva de género, si tratamos estos libros como cuentos, como historias bonitas de mujeres felices o infelices. Hay una crítica dura a algunos de estos textos. Y de hecho algunos de los libros que se siguen escribiendo hoy siguen estando en ese ámbito. Son pocos los casos donde las mujeres arqueólogas en un pasado son científicas y no viajeras o aventureras. Un género que creo que se ha trabajado muy poco porque hay muy poco rastro sería el de las autobiografías, mujeres arqueólogas hablando de sí mismas. Aquí traigo algunos ejemplos, quizás el más notable es el de Eileen Fox, pero hay otros, algunos además muy antiguos, como el de Margaret Benson. Bueno, aquí he traído el único caso español que yo conozco, que no es una biografía completa, pero sí que tiene varios artículos en los que habla mucho ella, Charo Lucas, sobre la arqueología y su manera de afrontar la arqueología, que creo que esto es muy interesante. Otros ejemplos de autobiografías, la repercusión en prensa de esa arqueóloga como aventurera. Bueno, algunos ejemplos, estoy pensando aquí en el periódico El Mundo, ¿no? En su especial de mujeres, que sacaba hacía tiempo estas entrevistas, esas series. Y para terminar un poco en la parte de lo que sería la visibilización última, esta diapositiva la he titulado, como veis, de Woolf a la Wikipedia, ¿no? De Virginia Woolf y su habitación propia a la Wikipedia. Y no sé si conocéis esa iniciativa que se llama también Cuarto Propio en Media, que es un grupo abierto de usuarias
con el feminismo como seña de identidad, que desde 2015 amplía esa visibilización de números. Pensad en este dato, un por ciento de artículos de la Wikipedia han sido escritos o modificados por mujeres. Hay mucho que visibilizar, mucho que trabajar. Esta es una bibliografía somerísima, hay muchísima bibliografía sobre este tema en la que podemos profundizar. Y me quedo con esta frase de Safo de Mitilene que dice que te aseguro que alguien se acordará de nosotras. Nombrar es importante y esto es lo que hace este proyecto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alicia. Yo creo que podríamos abrir bueno, para quien quiera preguntar, el suelo, no sé cómo decirlo. Si alguien quiere preguntar, entre los y las miembros del proyecto también, si quieren decir algo, como Lourdes, me parece que te vas a animar. Bueno, sí, tenía una pregunta, ¿no? Sobre todo en lo último que has hablado. Sí, cuando dices que existen o que deberían de existir, que yo estoy totalmente de acuerdo, las críticas duras, ¿no? Pero cuando esas mujeres, por regla general, no están en una situación de poder o una situación estable, se hace más difícil por las repercusiones que tienen, ¿no? Porque yo, por ejemplo, actualmente no la aconsejaría, ¿no? Quizás he ido muy rápido, te oigo con dificultad, Lourdes, o sea que no sé muy bien el audio, no sé si he entendido perfectamente la pregunta. En realidad, cuando yo me refería a la crítica, no me estaba refiriendo a la crítica de las mujeres sujeto, las arqueólogas, sino a las mujeres objeto de estudio, es decir, a algunas biografías que se escriben, es decir, a nosotras y nosotros como responsables, autores de algunas biografías, que rebajamos nuestro tono, perdemos un poco la ciencia para pasarnos a no considerarlas científicas, sino considerarlas muchas veces, pues eso, viajeras, soñadoras, hicieron lo que podían. Es decir, en esas narrativas falta la crítica y, de hecho, cuando uno lee biografías de arqueólogas, que algunas llevamos leyendo muchos años, pues vemos una gran diferencia entre el tono de algunos textos, que es auténticamente crítico, es decir, hacer un análisis del contexto, y es algo, ahí había algunos de los ejemplos, no los he señalado directamente, pero podría, donde uno se lee las biografías y esa mujer podría ser arqueóloga o podría ser cualquier otra cosa, porque no hay sustancia que nos dé información. A eso me refiero, que todavía a día de hoy, que no es un problema del pasado, que a día de hoy estamos viendo biografías, podemos decir, light, donde nos dan 4 notas de que realmente no nos permiten ni generar modelos, ni profundizar, ni hacer comparativas, es decir, que me parece que son casi como a científicas, ¿no? En ese sentido pienso que hay que cambiar. Vale. No, yo me refería también a la hora de, entre comillas, ¿no?, denunciarlo, hacerlo público, como lo estás ahora mismo, ¿no? O sea, dar visibilidad a que precisamente esas biografías que se hacen, pues, es lo que dicen, ¿no?, que pueden ser arqueólogas o astronautas, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, que hay que, creo que, sobre todo en el mundo científico, las universidades, etcétera, quienes tenéis voz y voto, hay que denunciarlo de alguna forma. Bueno, y a veces no, que simplemente, bueno, a veces cuando no se está en una situación cómoda, suele ser un poco más difícil, ¿no?, para esa persona denunciarlo. No, te doy totalmente la razón, es muy difícil. Por eso creo que una de las cosas que quizás no hemos explorado lo suficiente es la presión laboral a la hora de ser crítico o a la hora de hacer determinadas denuncias. Efectivamente, si tú tienes una empresa de arqueología, es muy difícil a veces denunciar el sector de las empresas porque a lo mejor pierdes capacidad para trabajar. O si estás en un museo, a veces las condiciones son un poco distintas porque tienes una plaza menos expuesta al despido, pero sí a determinados moving o a determinados cambios o movilizaciones, ¿no? Entonces, quiero decir, desde luego, las condiciones que tenemos como trabajadoras repercuten a la hora de levantar nuestra voz.
totalmente de acuerdo. Ahora, creo que la riqueza de un proyecto como estos puede ser precisamente que a veces en el grupo es mucho más fácil levantar la voz, a veces que de manera individual. Veo que hay que Isabel Baquedano quería decir algo, después entonces ya seguimos, porque si no nos vamos a retrasar totalmente. Y después otras cosas que digáis en el chat quizás las vamos a dejar para más tarde, pero nos las vamos apuntando. Isabel. Sí, yo quería ahondar un poco en la última reflexión de Alicia, que uno solo a lo mejor no es posible, pero muchas juntas sí es posible hacer una visibilización de las mujeres y de sus condiciones más directa, porque habrá gente que no está en condiciones de hablar y en eso estoy de acuerdo, pero hay otras dentro de un grupo grande que sí pueden hablar o sí podemos hablar y a lo mejor tenemos que liderar esa situación de privilegio, entre comillas, que tenemos para poder liderar o ser la voz de las que no pueden hablar. Pues no tengo nada que contestarte, tienes razón, es un comentario. Pues entonces, perfecto. Venga.